Porque si el Señor Jesucristo fue tentado por el mismo diablo, tengámoslo por seguro, hermanos, que nosotros también vamos a ser tentados. Si Él, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el enemigo tuvo, yo podría decir así, hermanos, la capacidad y la intención de poder tentar al mismo Hijo de Dios, ¿cuánto más no lo hará con nosotros? Pero aquí Jesús, hermanos, nos da dos pasos muy importantes para vencer la tentación. Vamos a ir paso por paso, como dije, vamos a tratar de resumir este pasaje y vamos, en primer lugar vamos a ver, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Primeramente, hermanos, tenemos que saber que ninguna tentación va a venir de parte del enemigo si Dios no lo permite. Toda tentación que pasa en nuestra vida siempre va a tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios de las tentaciones en nuestra vida, número uno, es fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestra fe, ir creciendo espiritual cada día y poder así madurar espiritualmente. Ese es el plan original de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan del enemigo tentarnos? ¿Será que es para fortalecernos? No. El plan del enemigo es para derribarnos. El plan del enemigo, mandarnos una tentación, es para destruirnos. ¿Se recuerda de Job? Job se llegó, dice el enemigo, con Dios y le dijo: mira, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué dijo el diablo? Pues quítale todo, a ver si no va a blasfemar tu nombre. ¿Por qué? Porque el enemigo quería verlo destruido, quería verlo sin nada, quería verlo en la ruina, y de hecho lo logró. Pero ¿qué pasó con Job? Job mantuvo su fe, mantuvo su integridad. ¿Y qué pasó después? Dios le dio al doble de lo que había perdido. Ese es el plan de nuestro Dios, que nosotros crezcamos espiritualmente y por supuesto material. Pero el plan del enemigo es destruirnos. Pregunta, hermanos, ¿será que Jesús necesitaba ser tentado para probar su fe? No, hermanos, Él es el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Por lo tanto, Jesús no necesitaba ser tentado para fortalecer su fe o para que el enemigo estuviera convencido o convencer que realmente era hijo de Dios. No, esto fue, hermanos, simple para dejarnos una enseñanza cómo nosotros poder vencer las pruebas y las tentaciones. Y como dije al principio, tengamos por seguro que vamos a pasar por pruebas, por tentaciones, por aflicciones en nuestra vida, pero el plan o el fin es siempre crecer espiritualmente. El versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí es, hermanos, donde el enemigo aprovecha las situaciones, las circunstancias que nos rodean para poder atacarnos. Cuando más usted está pasando por una situación difícil, ahí es donde el enemigo aprovecha para poder tentarnos y decir: bueno, aquí está vulnerable, y ahí es donde vamos a entrar. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Podemos decir que el enemigo nunca se da por vencido. El enemigo tiene una gran paciencia que ni nosotros, siendo hijos de Dios, la tenemos. El enemigo va a estar ahí atento, astuto, esperando su momento oportuno para poder atacarnos. Por eso es importante que cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, estemos preparados, hermano. Preparados, y ya vamos a ver de qué forma nos vamos a preparar. Ahí vamos en el versículo 3: y vino el tentador y le dijo, oiga, ¿cómo es la astucia del enemigo? Si eres el Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo sabía cuál era la debilidad que el Señor Jesucristo estaba pasando por ese momento. Tenía hambre. Había pasado por 40 días, 40 noches ayunando, y dice la palabra que tuvo hambre. El enemigo aprovechó esa oportunidad. Eso, hermanos, tenemos que tener nosotros bien claro, que el enemigo, si usted no sabe cuál es su debilidad, el enemigo sí la sabe. Porque hay personas que dicen, no, yo no tengo ninguna debilidad. Claro, hermanos, todos tenemos ciertas debilidades en nuestra vida espiritual. Y téngalo por seguro que el enemigo va a atacar esas debilidades. Por eso es importante fortalecer esas debilidades, para cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, nosotros estemos fuertes para poder vencerla. El enemigo sabe el momento oportuno cuando va a atacar y sabe cuál es su debilidad. ¿Qué le dice al Señor? Si eres el Hijo de Dios. ¿Sabe qué otro es lo que hace el enemigo? Lo primero que va a atacar también es debilitar nuestra fe. Santiago, capítulo 11, versículo 6, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Es necesario, hermanos, que nosotros mantengamos nuestra fe.